¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver este mecanismo por radicales libres. El ejercicio dice lo siguiente. Hay que explicar o racionalizar o proponer un mecanismo por racional que explique por qué cuando nos encontramos pues al ciclo octadieno en presencia de esta molécula que luego veremos que es un iniciador, tetracloruro de carbono, da este compuesto que tiene ahora pues cierta complejidad. ¿Y por qué? Cuando cambiamos el medio de tetracloruro de carbono y usamos bromuro de hidrógeno, o bueno, ácido bromhídrico, se genera ahora este producto de aquí. Es importante mencionar que este es un mecanismo que va vía radicales libres. Y para ello usamos un modelo que se denomina reacciones en cadena, que consta de tres pasos: la iniciación, la propagación y la terminación. Recordando un poco que la iniciación es el primer paso donde se generan los radicales y se caracteriza por la ruptura de un enlace sumamente lábil. El segundo paso, la propagación, es el paso cuya característica principal es que genera la mayor cantidad de productos. ¿Esto qué significa? Que el paso de iniciación y el paso de terminación no contribuyen en realidad para generar productos. Es el paso de propagación. Y el paso de propagación, digamos, tenemos el paso de iniciación, acá tenemos esto, y esta entra en el paso de propagación para dar una molécula que sería el producto que vuelve a reaccionar y daría de nuevo el paso, perdón, daría de nuevo la molécula que va al paso de propagación. Esto significa que en la propagación se generan la mayor cantidad de productos y se gasta la mayor cantidad de reactivos. Después, el paso de terminación. ¿Por qué se caracteriza el paso de terminación? Es lo siguiente. La principal característica es que le da forma a la ley de rapidez del mecanismo de reacción, hablando desde la parte cinética. Sin embargo, no contribuye tampoco significativamente a la formación de productos. Y usualmente consiste en la formación o el choque de dos radicales libres para dar un nuevo enlace, que de nuevo se llama terminación porque pues como ya no hay radicales en el medio, ya no se puede continuar generando nuevas reacciones. Entonces veamos, sabemos que este mecanismo es de radicales, uno, por el tipo de iniciador. Y es que vamos a ver que esta molécula tiene esta estructura. Si la nomenclatura no me falla, recuerdo que se llama eh, peróxido de benzoilo y tiene esta forma. Es un benceno, doble enlace, listo. Entonces vemos que el enlace lábil pues es este que se presenta aquí. Ahora bien, lo que va a ocurrir en un principio va a ser la ruptura de este enlace. De esta manera y de esta manera. Y nos va a generar lo siguiente. Aquí nos va a generar dos de estos, donde pues el electrón desapareado se encuentra en esta parte. Y ese sería el paso de iniciación. Ahora, el paso de propagación. Vamos a analizar el segundo mecanismo, por ser relativamente más simple. Solamente se modifica este doble enlace. Entonces, vamos a tomar el ciclo octadieno. Y vamos a pasar para acá. Regálenme un momento aquí. Propagación. Entonces, tenemos que proponer una serie de reacciones donde se use, más bien, reaccione nuestro ahora radical generado con nuestro producto, perdón, con nuestro reactivo para dar el producto, que sería este de acá,
y también para generar un radical en el medio. Pero antes. En este caso habría dos reacciones de iniciación. Si bien es cierto, la primera es la ruptura del peróxido de dibenzoilo, la segunda reacción sería la siguiente. Esto lo ponemos acá. ¿Se puede girar? No se puede girar. Vamos a girarlo. Acá. Listo. Una vez que tenemos aquí el radical, va a reaccionar con una molécula de ácido bromídrico para generar el radical, ya sea puede generar de esta manera para dar un radical bromo, un átomo bromo radical. Y este ahora sí es el que va a entrar en nuestra cadena de reacciones. Y ahora siguiendo al paso de propagación, va a ser el átomo de bromo el que va a realizar el ataque hacia el doble enlace para generar el producto. Y eso quedaría de esta manera. Entonces tenemos el ciclo octadieno que va a reaccionar con bromo radical. Aquí es más, listo. Esto va a reaccionar de esta manera y se va a quedar un electrón justamente en este átomo de carbón para dar ahora sí el producto. Ahora, importante, nosotros rompimos en el segundo paso de este mecanismo el enlace hidrógeno-bromo. Y es que en realidad este enlace es relativamente lábil respecto de otros enlaces. Entonces, resulta ser que esa idea de que es lábil el enlace hidrógeno-bromo nos va a permitir proponer un segundo paso de reacción en la parte de propagación, que sería esta, donde ahora el radical centrado en el carbono ataca al bromuro de hidrógeno. Vamos a ponerlo de este lado, aquí, HBr, acá de este lado, bromo H, listo, esto está aquí, y se genera la ruptura molítica del bromuro de hidrógeno, lo cual nos conduciría ahora sí al producto. Seleccionamos el, aquí está, listo, y pero quedaría de esta manera. Bueno, en realidad lo voy a dejar indicado para enfatizar que ahí ese fue el átomo de carbono sobre el que se adicionó el hidrógeno. Pero nos quedaría un radical bromo. Y aquí es donde les comento que las reacciones en cadena toman importancia para explicar los fenómenos radicalarios. Porque es entonces este átomo de bromo el que va a entrar de nuevo a esta reacción con un poco más de ciclo octadieno. Y la cadena va a seguir en ese sentido. Llegamos acá, volvemos acá, llegamos acá y regresa. Y de nuevo vuelve a empezar. Es un ciclo. Finalmente debemos proponer los pasos de propagación. En este caso, pues podemos proponer el choque de radicales. eh, y puede ser lo siguiente. Puede ser la reacción del bromo con el hidrógeno. Puede ser la reacción del bromo con, con este compuesto, donde se formaría este enlace directamente. Es decir, estaríamos esperando la especie dibromada. Obviamente aquí formaríamos bromuro de hidrógeno. Iría de esta manera. Y aquí, bueno, de nuevo esperaríamos la especie doblemente bromada. Que al final de cuentas, de nuevo, es importante proponer los pasos
determinación porque al final estos son los que determinan la ley de velocidad o la ley de rapidez y van a influir en determinar pues cuál es de alguna manera el estado de transición y cuál es el complejo activado que se ve involucrado en este mecanismo. Pero como tal, nuestro mecanismo, lo que realmente nos importa ya queda hasta acá, porque ahí queda explicado que se forma este producto como mayoritario. Trazas, quizá, pues tal vez no tantas trazas, pero sí va a haber en muy pequeña cantidad este compuesto, que sería la especie de bromada. Y bueno, con eso ya explicamos el primer mecanismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo cambio el medio? En lugar de ácido bromhídrico, tengo tetracloro de carbono. ¿No? Se puede explicar también fácilmente por un mecanismo de este tipo. Y vamos a duplicarlo. Aquí está. Listo. La reacción de iniciación, la primera es la misma porque es el mismo iniciador. Entonces, pues nos vamos a quedar con eso. La segunda reacción sí es distinta. Solo voy a copiar el radical aquí. En este caso, el peróxido de benzoilo rompe un enlace carbono-cloro para formar el radical triclorocarbono. Va de esta manera. Listo. Acá. Y queda como triclorocarbeno. Listo. Más, pues el cloruro. Perdón. ¿Cómo sería eso? Bueno, va a quedar la formación del enlace carbono-cloro. Aquí y aquí. Listo. Y ese sería el primer paso, el paso de iniciación. Ahora bien, después de eso, el paso de propagación, donde es el ciclo octadieno el que ahora va a ser atacado no por un átomo de bromo, sino por el triclorocarbono radical. Y es muy curioso porque como modificando ligeros, por ejemplo, en este caso, en lugar de ácido bromídrico tenemos tetracloro de carbono, pues con esa pequeña modificación generamos un cambio bastante grande en la molécula en realidad. Porque entonces ocurre lo siguiente. Obtenemos esto y esto nos va a dar el compuesto sustituido. Aquí, listo. CCl3. Listo. Y nos vamos a generar un radical aquí. Ahora, si nosotros nos damos cuenta o si nosotros empezamos a contar, regresando aquí al ejercicio, pues nosotros vemos, o este es el mecanismo un poquito más complicado. Y para ello vamos a numerar si esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el mecanismo de abajo pues era relativamente sencillo, porque en realidad solo se formaba este enlace, el enlace carbono-bromo. Sin embargo, para el ejemplo de arriba, si nosotros numeramos y viendo ya la reacción de propagación, la primera, tendríamos aquí 1, no, miento, tendremos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces
vemos que se debe formar el enlace entre el carbono 1 y el carbono 5, entre el carbono 6 y un átomo de cloro, y entre el carbono 2 y un átomo de cloro también. Y ya lo tenemos. Ahora, esto implicaría que debemos proponer un mecanismo de la siguiente manera. Así. Y hacia acá. A ver, ¿cómo lo ponemos? Así y así. Y esto queda aquí. ¿Por qué? Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasaría si nosotros formáramos este enlace? Recordemos que la formación de ciclos de 5 miembros está favorecida cinéticamente y la formación de ciclos de 6 miembros está favorecida termodinámicamente. Pero resulta que a la par de que formamos un ciclo de 6 miembros, que iría en este caso así, formamos uno de 4 miembros. Y esos ciclos no se encuentran favorecidos porque requieren, bueno, debido a su tensión anular asociada, requieren de más energía para que se lleve a cabo su formación. Por el contrario, si nosotros realizamos la formación del ciclo de 5 miembros, resulta que obtenemos dos ciclos de 5 miembros. Y eso es lo que favorece la reacción. Entonces voy a copiar esto para proponer nuestro segundo paso en la etapa de propagación. Aquí está, y esto lo borro, no, no, uy, jeje. Mm, queda aquí y aquí, listo. Bien. Mm, y una vez que tenemos esto, ya casi obtenemos el producto. Porque ahora, miento, aquí, miento. Jeje, recordé una, una tendencia en TikTok. Acá, listo. Donde aquí tenemos el tricloro, carbono. Y aquí tenemos un radical. ¿Ok? Si nosotros contamos, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Es uno, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, el radical se quedó en el lugar donde debe de estar. Y el tercer paso de propagación en realidad ahora consiste en la etapa, de un momento, consiste en la etapa donde esta especie radicalaria ataca al tetracloruro de carbono. En una reacción similar al primer paso. Am, tenemos CCl3 más, no, cloro, aquí, de esta manera. Y obtenemos el producto. Y lo más importante, obtenemos el radical triclorocarbono, que es al final de cuentas el que nos va a dar la continuidad en la cadena, en el modelo de reacciones en cadena. Cloro más triclorocarbono radical. Y de nuevo, este mecanismo sigue las reglas de iniciación, propagación, terminación, en donde ahora este es este de acá. Y el triclorocarbono va a reaccionar con una molécula de ciclooctadieno. En este sentido es como explicamos la formación. Ahora es interesante
ver o analizar, sería muy bueno revisar desde el punto de vista de las energías, ya que pues vemos que en este caso no se llevó a cabo la ruptura, es decir, aquí, en esta etapa. Este intermediario que nosotros estamos suponiendo no llevó a cabo la ruptura de este doble enlace. Eso que implica muy probablemente tenga que ver con una cuestión energética, en donde la ruptura, perdón, la disociación de este doble enlace es una requiere más energía que la disociación del enlace bromo-hidrógeno. Y entonces conduce a un estado eh, energético con mayor energía, al producto con mayor energía. Muy diferente de la formación del enlace bromohidrógeno, de la disociación del enlace bromohidrógeno, que se ve favorecida porque es un enlace más lábil. Ahora, en este sentido, en el otro mecanismo, nosotros podremos decir, oye, bueno, ¿y por qué no se generó aquí el ataque de este radical a esta molécula, al tetracloro de carbono? Bueno, en este sentido, muy probablemente energéticamente hablando, en realidad la ruptura del enlace carbono-cloro podría ser de relativa menor energía que la ruptura del enlace, del doble enlace, la disociación del doble enlace. Además de que en este caso el efecto de formar dos ciclos de 5 miembros resulta determinante para que se lleve a cabo por este mecanismo. Probablemente si nosotros formáramos ciclos de 6 miembros o de otro tipo, no se llevaría a cabo tan efectivamente la formación de los ciclos. Y se preferiría en realidad el ataque hacia esta parte. De nuevo, en esta etapa no se lleva a cabo la formación de los dos ciclos de 5 miembros porque el enlace bromo-hidrógeno es extremadamente lábil. Tanto que romperlo es mucho más, digamos, energéticamente más barato que llevar a cabo la formación de los dos ciclos más la ruptura del enlace pi, la disociación del enlace pi. Sin embargo, de este lado, muy posiblemente energéticamente sea más viable formar los dos ciclos de 5 miembros más romper, disociar este enlace pi, sea más barato energéticamente que realizar este paso de reacción. Pero son esos dos factores asociados. Entonces, por eso es que se lleva a cabo de esta manera. Y así es como explicamos este mecanismo de reacción. Como pasos de terminación, pues podemos tener, por ejemplo, la especie que sea diclorada, por ejemplo. Veamos. Por ejemplo, acá podemos proponer que se clora en esta parte. Déjenme copiar esto. Acá. Listo. Que esta reacción reacciona con, este sustrato reacciona con cloro radical para obtener la especie pues análoga en el paso anterior. Una vez más, en este caso, para determinar adecuadamente los pasos de terminación, ahí sí requerimos tener evidencia experimental por lo menos de saber cuáles son los subproductos que se aislaron. De otra manera, solo esta parte puede ser, digamos, teórica, puede ser solamente de propuesta. Pueden haber muchos pasos de terminación diferentes, incluso algunos pasos cambian según la concentración de especies que hay en el medio. Puede incluso, si por ejemplo hubiera baja concentración de, digamos, radical cloro, podría formarse el dímero, ¿no? Aquí podrá formarse el dímero, el enlace carbono-carbono, y ese sería otro paso de terminación. Pero depende mucho de la concentración que exista en el seno de la reacción.
de qué especies están, de qué especies no están. Y bueno, hasta aquí nuestro mecanismo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, la química de radicales es relativamente interesante porque podemos formar enlaces carbono-carbono. Vimos en el video pasado que podemos generar reacciones de oxidación. Muy posiblemente en el video siguiente veamos o hablemos sobre reacciones de reducción, que sería bastante interesante porque han sido muy útiles o como pasos clave para la síntesis de productos naturales. Que por supuesto la síntesis de productos naturales vía la formación de enlaces carbono a carbono por mecanismos de radicales es muy importante. Y bueno, este es un paso bonito, un mecanismo bonito y puede serles útil, puede inspirarlos. ¿Conocían este ejercicio? ¿Conocían este tipo de reactividad? Si tienen algún comentario, si tienen alguna duda, por favor háganoslo saber, que estamos, con gusto responderemos sus dudas. Adiós.